El Instituto de la Juventud y Brigada de los Jóvenes se enorgullece en presentar esta nueva mesa sobre un panorama económico sobre las juventudes del 2020. Les presento al ponente, Silvio Murayama. También nos acompaña el director del instituto, Javier Hidalgo. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en 2008 recibió reconocimiento y distinción de la UNAM para jóvenes académicos. Es especialista en temas de economía laboral, economía de la educación y democracia. Entre sus libros están Elecciones, Dinero y Corrupción, Economía del Trabajo y Política Laboral, y el financiamiento a la educación superior en México. Es miembro de la Academia Mexicana de Economía Política e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Para concluir, nuevamente agradecemos a los presentes y al ponente Silvio Murayama. Pues muchas gracias a todos, al Instituto por su invitación a la brigada de debate que pues, tiene esta iniciativa y por supuesto a ustedes por su presencia. Estas pirámides lo que representan son fotografías de la población, de cuántos somos, por sexo y por edad en el país. Entonces empezamos con 2005 y ustedes ven, aquí tenemos, digamos hacia arriba, vamos teniendo a la población de más edad. Del lado izquierdo tenemos a las mujeres y del lado derecho a los hombres. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que nuestra población era una población hace 6 años de base muy ancha. La pirámide tenía una base muy ancha. Esto quiere decir que había muchos niños, que el peso de la población se concentraba en las edades pues, más bajas. Si pusiéramos una imagen de unas décadas atrás, pues la cosa sería incluso más plana. Aquí ya empiezan a ver que hay como un recorte en la parte baja de la pirámide demográfica. Eso quiere decir que a partir de este siglo están naciendo menos niños de los que venían naciendo antes. Esto es por la reducción de las tasas de fecundidad que se asocian con el incremento de la escolaridad de la mujer y por supuesto con su incorporación al mercado de trabajo. Eso lleva a que decidan ser madres más tarde, y una mujer que decide ser madre más tarde, tener su primer hijo más tarde, al final tendrá menos hijos a lo largo de su vida, y esto pues ya se empieza a reflejar. Este cambio nos va diciendo que se concentra a la mitad de la pirámide el grueso de la población. Es lo que se suele llamar el bono demográfico. ¿Qué quiere decir? Que hay más gente en edad de trabajar, de producir, que de ser mantenida. Tradicionalmente México tenía 2 personas en edad de dependencia, se llama, por una persona en edad de trabajar. Ahora en estos años, gracias al cambio demográfico, eso se ha transformado y tenemos más o menos a 2 personas en edad de trabajar por una persona en edad de dependencia. Pero como pueden ustedes ver en la última, que ya parece más la forma del malvavisco del bombón, pues este periodo nos llevará a un necesario o natural envejecimiento de la población. Entonces tenemos que aprovechar estos años, son críticos, porque de lo contrario pues nos vamos a volver un país de viejos
riqueza en términos de generar instituciones, redes de protección, pues que son necesarias para la vejez. Generalmente nosotros habíamos tenido una población dependiente compuesta básicamente por niños. Ahora tenemos una baja población dependiente y la población dependiente volverá a crecer, pero ya no van a ser niños, van a ser adultos mayores. ¿En qué momento ocurre esta transición demográfica? Ocurre en unos años de bajo crecimiento económico. Entre 1954 y 1980 conseguimos crecer a un 3% anual por persona. Esto quiere decir que en 25 años éramos capaces de duplicar la riqueza que había por cada habitante, y eso que eran épocas de rápido crecimiento poblacional. Sin embargo, desde hace 30 años estamos con un crecimiento de la sexta parte de lo que teníamos, de lo que conseguíamos en el pasado. Entonces, estamos con este bono demográfico y a las puertas de un proceso de envejecimiento más o menos rápido con bajo crecimiento. Y además de que crecemos lento, somos un país, basta salir a la calle, con un enorme problema de desigualdad y de pobreza. Estos son los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, que es el instrumento que tenemos en México para medir precisamente la pobreza a partir de cuánto ganan las familias y qué pueden comprar. La línea roja son los millones de personas cuyo ingreso los hace estar en una situación de pobreza patrimonial, es decir, que no les alcanza para pagarse el techo donde viven. Aquí la línea azul es pobreza de capacidades, que es que no se puede tampoco pagar siquiera la educación. Y la línea verde es la pobreza alimentaria, es decir, que el ingreso no da para comprar el conjunto mínimo de nutrientes para subsistir día a día. Es decir, es gente que puede estar pasando hambre. Estamos hablando de 57.7 millones de personas sobre un total de 112 millones de personas que dio el censo. Voy a tratar de volver estos números algo entendible. Las familias que menos ganan al trimestre, 2010 es el año de la encuesta, gana 6.345, es decir, unos 2,000 pesos al mes. Una familia tiene 4.5 integrantes en promedio. No hay 0.5 de personas, pero en promedio eso nos da. De tal forma que estamos hablando que son menos de 500 pesos por persona al mes. Los que más tienen están ganando 118,000 pesos al trimestre, unos cerca de 40,000 pesos al mes. Es decir, que hay una distancia de 20 veces. Ese es el margen de la desigualdad social que hay en México. En educación, que es un tema muy sensible para hablar de cómo les está yendo a los jóvenes, hemos conseguido avances importantes. Hemos aumentado los años de escolaridad, pero estamos muy lejos de poder echar campanas al vuelo y decir misión cumplida. Por distintas razones, 6 de cada 100 niños acaban siendo excluidos de la escuela. Gente de entre 16 y 28 años, chavos, jóvenes, que en un 23% tienen rezago educativo. Es decir, estamos hablando 1 de cada 4, 1 de cada 5 jóvenes mexicanos de hoy, entre 16 y 28 años, con rezago educativo. No es un problema de viejos. Pero otra característica de
ustedes saben, y las gráficas solo nos llevan a confirmar. Es muy desigual lo que pasa por región, por estado. Y ahí pueden ustedes ver estos saltos drásticos. ¿Sí? La desigualdad en México se expresa en todo, se expresa entre regiones, al interior de las regiones y entre personas. Ese es uno de los rasgos más característicos de nuestro país. Lo que tendríamos que preguntarnos quizá es cómo le hemos hecho para vivir con tanta desigualdad. ¿Por qué no somos alérgicos a la desigualdad? ¿Por qué estamos tan hechos a vivir con ella? ¿Qué otras repercusiones tiene el abandono temprano de la escuela en los jóvenes? Uno, que ya se había detectado desde fines de los años 90, crecen las tasas de mortalidad infantil. Cuando se tiene secundaria y más, disminuyen sensiblemente frente a quienes no tienen instrucción o primaria incompleta. ¿Sí? Incluso la posibilidad de sobrevivencia de los hijos está directamente vinculada a la educación de las madres. Las tasas de fecundidad allá en los años 70 de las mujeres de entre 15 y 19 años eran 107 por cada 10.000, van bajando 80, 81, 77, ¿sí? Bajaron en 30 puntos en 20 años a raíz de la aplicación de las políticas de planificación familiar, bajaron, seguían bajando todavía cuando empezó el siglo y tenemos un repunte. Tenemos un repunte del embarazo adolescente en el país. Ojo, algo está pasando. Entonces, ¿qué estamos? Rápidamente para resumir, en una situación donde tenemos más jóvenes que nunca en la historia. Esa es una oportunidad demográfica única. Podrían estar produciendo, podrían estar obteniendo mayores niveles de educación y haciendo esta una economía más dinámica. Sin embargo, están llegando a su vida independiente, adulta, a la juventud, alejándose de la infancia, llegamos a los 16, 18 años, en unas condiciones en que el país no crece, no está generando suficientes oportunidades en el nivel medio superior, que es la gran coladera y donde se detiene a los jóvenes, donde desertan, es en el bachillerato, y tenemos problemas en el mercado de trabajo. ¿Cuál sería mi invitación? Pues que los jóvenes se hagan desde ahora cargo de su futuro y sean totalmente refractarios a la idea de que las cosas pueden seguir como están. Sé que la misión de los políticos es tranquilizar a la gente. Yo no soy un político, he venido como un profesor, vine a inquietarlos nada más. Muchas gracias.